Les voy a mostrar un efecto que en parte ya es conocido por ustedes de todas maneras, porque hay uno o dos tutoriales que se refieren a lo mismo, como son por ejemplo los tutoriales en que les muestro cómo seguir con la sombra las irregularidades de la pared en donde se proyecta. Bien, acá tengo un recorte. Ustedes lo pueden hacer obviamente con el recortador que quieran. Puede ser una imagen cualquiera, incluso una imagen familiar, que podrían a lo mejor querer darle el efecto este que les voy a mostrar. Es una variación apenas, pero que digamos con un aspecto más moderno, un poco pop, digamos, algo como se ve bastante en algunas fotos candy shot que son sacadas en barrios donde se habitúan a pintar las paredes y demás. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una capa inferior presionando la tecla control como siempre. Ya estamos con nuestra capa inferior y ahora la vamos a rellenar. Para eso venimos a edición, rellenar, y acá vamos a poner motivo. Yo tengo elegido un motivo acá, que lo que va a hacer simplemente es convertirme en una pared de ladrillos, así que le doy a OK y ya tengo mi pared de ladrillos convertida. Bien, ahora a esta capa la vamos a duplicar y vamos a desvisualizar las otras dos. Así que señalando esta, vamos a venir a imagen, ajustes y desaturar. Ya tenemos desaturado, así que vamos a venir a filtro ahora, desenfocar, y le vamos a dar un pequeño desenfoque gaussiano. Con 1.5 ya es más que suficiente, no es cuestión de exagerar tampoco ni en más ni en menos, es apenas desenfocar un poco. Le damos OK y venimos a archivo, guardar como, nos va a guardar como un archivo PSD de Photoshop, así que decimos acá, digo yo, le doy reemplazo al archivo que tenía y ya está grabado. Una vez que está guardado el archivo, yo puedo venir entonces ya a mi capa y eliminarla. Ya tenemos guardado de todas maneras el patrón de lo que va a causar la deformación. Ahora vamos a duplicar la capa de la imagen del recorte. Desvisualizamos la primera y dejamos visualizada la segunda, porque con esta vamos a hacer la sombra. Si yo dejo esta también habilitada, me va a tapar esta y yo no voy a saber exactamente qué estoy haciendo. Así que ahora a esta miniatura, presionando control, yo le hago clic y ya tengo seleccionado. Vengo a mi pincel con un color de frente negro, hago un pincel un poco grande para hacer más rápido simplemente mi trabajo, porque no hay razón para que yo lo haga en forma lenta, y deselecciono. Como esta figura tiene el sol de frente, obviamente nosotros vamos a correr la capa de la capa de la sombra un poquito hacia atrás, así que desvisualizamos de nuevo y vamos a correr un poquito la sombra. Bien, visualizamos de nuevo la capa y acá ya tenemos nuestra sombra. Ahora, como el sol obviamente siempre viene desde arriba, conviene que las sombras estén un poquito más abajo. Nosotros podemos ponerla donde querramos a la sombra, es decir, más allá, un poco más acá. Si queremos darle a nuestra imagen un poquito más adelante, la ponemos ahí para darle margen a la sombra acá, en fin. Bien, con la capa de la sombra seleccionada, vamos a venir entonces a filtro y vamos a distorsionar. Y acá decimos desplazar. Todo esto es conocido por ustedes, pero puede ser que hayan
algunos suscriptores o varios que no hayan visto los tutoriales que se refieren a esto. Para aquellos que hayan visto, todo esto es conocido. Cuando decimos desplazar, nos aparece el cuadro de desplazar y nos da una escala horizontal y una vertical, que por defecto trae 10 y yo la voy a dejar así. Pero esto puede ser variado en más o en menos de acuerdo a lo que nosotros pretendamos que resulte, y eso se sabe solo haciendo el experimento con distintos números. Bien, le doy OK y fíjense que ahora lo que me pide es el archivo en base al que se va a deformar. El archivo es este, porque es el que yo grabé, es el archivo de la pared desaturada. Así que hago clic y fíjense cómo ya se deformó esto siguiendo de alguna forma las líneas de los ladrillos, las deformaciones de los ladrillos. Es decir, todo aquel lugarcito donde tiene algo se me va metiendo, por eso aparecen estas como puntitas por acá, porque son sombras que ya tenía o depresiones que tenía el ladrillo. Como toda sombra, venimos a filtros, desenfocar también un desenfoque gaussiano, y a esto le vamos a dar un desenfoque que dependerá de lo que nosotros querramos. Si el sol aparece muy fuerte y la sombra será un poco más definida, si no será un poquito más esfumada, así por ejemplo un 2,4, 2,5, y le damos OK. Y como toda sombra también vamos a darle un poquito, sacarle un poquito de opacidad, y entonces vamos a hacerla un poquito transparente para que nos deje ver, como toda sombra, lo que tiene detrás. No hay sombra que borre completamente la visualización del fondo. Por eso conviene siempre que aclaremos. Y acá yo aclaro hasta este punto presumiendo la fuerza del sol, porque si fuera un sol más tenue, yo haría más transparente la sombra. Bien, ya tenemos esta sombra que ya está adaptada a la rugosidad de los ladrillos de la pared, y ahora vamos a inventar un poco algo. Vamos a señalar la capa de los ladrillos de la pared y vamos a venir a imagen, ajustes y tono y saturación, y vamos a hacer un poco lo que nos guste. Yo llevo todo a la derecha y me pinto a los ladrillos de azul. Es un efecto o es una alternativa que me gusta a mí. Ustedes podrán ponerle el color que quieran, obviamente. Y un pequeño detalle: cuando la sombra esté más lejos de la figura, es porque la figura está más lejos de la pared donde se está proyectando la sombra. Eso como regla general. Bien, ya tenemos esta pared pintada de azul, así que ahora vamos a crear una capa sobre esa pared. Pero a esta capa le vamos a dar una forma de capa de color. Esta es una capa color. Entonces vamos a elegir un rojo bien fuerte para que un poco haga juego con la ropa de la chica, y otro poco para que resalte más sobre el fondo azul. Así que ahora venimos a pincel y vamos a elegir un pincel que alguno que a nosotros nos gustara. Venimos acá a pinceles, se nos abre el cuadro de pinceles y acá vamos a buscar. Yo voy a buscar alguno como este, por ejemplo, que es de los pinceles nuevos del Photoshop CS5 y CS6. Este es un pincel que, si ustedes ven, es redondo. Son pinceles muy decorativos, así que tocamos acá para ver las propiedades, y el ángulo nos vale la pena tocar porque, como es redondo, siempre va a estar en el mismo ángulo, es decir, siempre va a ser redondo. Ahora, en cuanto a la dureza, podemos decirle que sea un poco más duro, un poco menos duro. Eso nosotros vamos viendo acá. El grosor de las cerdas, si le damos un poquito más, va a ser
un poco más grueso, por supuesto, y acá decimos qué cantidad de cerdas queremos, pero para que tenga un efecto más o menos llamativo vamos a dejarlo ahí. La longitud del pincel hace que cuando el pincel es más largo, siempre los trazos se hacen más suaves y más compactos. Cuando el pincel es más corto, se separan, parece se notan más los pelos del pincel. Bien, una vez que ya tenemos acá un tamaño de pincel que nosotros podemos obviamente modificar como querramos. Bien, vamos a hacer haciendo clic con el botón derecho y tocando la tecla Alt, ya sabemos que podemos agrandar o achicar el pincel. Lo vamos a dejar acá y vamos a hacer cualquier figura. Vamos a hacer, por ejemplo, así, así, así y así. Bien, ahora vamos a hacer otro dibujo por acá, por ejemplo así, como alguien que estuvo pintando las paredes, que hoy es muy común que se vean, y así podemos elegir otro tipo de pincel que querramos, o le podemos dar un tamaño distinto a este pincel que elegimos, un tamaño más chico, por ejemplo, y acá podríamos hacer así, y así, y así, y escribir I love you, por ejemplo, porque estas cosas ya sabemos que aparecen en las paredes. Bien, tenemos un dibujo un poco distinto a lo que sería una cosa, digamos, muy tradicional. Ahora, a esta pintura también le tenemos que hacer seguir la rugosidad de los ladrillos. Por supuesto que por el hecho de ser una pintura, siempre, y por el hecho de ser ladrillos que no son tan desparejos, no tienen un resalte muy exagerado, se va a notar un poquito menos, pero de todas maneras se va a deformar, porque con esto tenemos que hacer exactamente lo mismo que con la sombra. Vamos a venir a marcar nuestra sombra de la pintura y también vamos a venir a filtro, distorsionar y desplazar. Y acá le vamos a dar 10, lo mismo que le dimos a la sombra, y decimos OK. Nos va a remitir a donde está nuestro archivo, lo cliqueamos y ya se deformó. Si se observa detenidamente el momento, cuando cliqueamos, el momento en que se produce la deformación, ustedes van a notar algunas cosas que se van moviendo acá. Bien, esta capa está por sobre los de los ladrillos y por eso lo podemos pintar, porque además no hace desaparecer nada, porque es una capa que está en modo color y no afecta, o sea que podemos escribir todo lo que querramos y pasar de un lado para el otro, que no va a afectar la figura ni la sombra, porque está detrás, o sea debajo de la figura y de la sombra. Obviamente a través de la sombra se ve algo, porque la sombra le hemos quitado opacidad para que se vea también a través de ella la textura de los ladrillos. Ahora, nosotros a la sombra, a la pintura y a la pared de ladrillos podemos seleccionar y con botón derecho decir combinar capas. Esas forzosamente tienen que estar fijas, ya no se pueden mover, porque tanto la sombra como la pintura ya se han deformado de acuerdo a la pared. Si nosotros movemos cualquiera de esas, hubiéramos movido, ya no coincidiría con la rugosidad de la pared. Entonces nos quedamos en libertad de, tocando la capa de la figura, si queremos moverla por alguna razón que se nos ocurriera, o alejar un poco más, o acercar un poco más, lo que nosotros quisiéramos, a esta sí la podemos mover, porque no es una capa que haya sufrido la deformación que sufrieron las otras con respecto a la textura de la pared.
Bien, hasta aquí este video corto, para que ustedes se entretengan. Estoy seguro que ya muchos tendrán, enseguida se les ocurrirán ideas muy lindas, con dibujos más originales obviamente, que además no se tienen por qué ser todos, como hice yo, del mismo color. Ustedes pueden hacer acá uno rojo, acá uno amarillo, acá uno verde, como ustedes quieran. Ustedes verán que resulta de la idea. Hagan la prueba y se van a divertir con esto. Bien, ha sido un gusto como siempre estar con ustedes y será hasta la próxima. Les voy a mostrar un efecto que en parte ya es conocido por ustedes de todas maneras, porque hay uno o dos tutoriales que se refieren a lo mismo, como son por ejemplo los tutoriales en que les muestro cómo seguir con la sombra las irregularidades de la pared en donde se proyecta. O pop, digamos, algo como se ve bastante en algunas fotos candy shot que son sacadas en barrios donde se habitúan a pintar las paredes y demás. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una capa inferior presionando la tecla control como siempre. Ya estamos con nuestra capa inferior y ahora la vamos a rellenar. Para eso venimos a edición, rellenar y filtro ahora, desenfocar, y le vamos a dar un pequeño desenfoque gaussiano. Con 1.5 ya es más que suficiente, no es cuestión de exagerar tampoco ni en más ni en menos, es apenas desenfocar un poco. Le damos OK y venimos a archivo, guardar como, nos va a guardar como un archivo PSD de Photoshop, así que decimos acá, digo yo, le doy reemplazo al archivo que tenía y ya está grabado. Una vez que está guardado, acá vamos a poner motivo. Yo tengo elegido un motivo acá, que lo que va a hacer simplemente es convertirme en una pared de ladrillos, así que le doy a OK y ya tengo mi pared de ladrillos convertida. Bien, ahora a esta capa la vamos a duplicar y vamos a desvisualizar las otras dos. Así que señalando esta, vamos a venir a imagen, ajustes y desaturar. Ya tenemos desaturado, así que vamos a venir a... Bien, acá tengo un recorte. Ustedes lo pueden hacer obviamente con el recortador que quieran. Puede ser una imagen cualquiera, incluso una imagen familiar, que podrían a lo mejor querer darle el efecto este que les voy a mostrar. Es una variación apenas, pero que digamos con un aspecto más moderno, un poco